Bueno, ahora sí, bienvenidos al presente webinar gratuito sobre OKRs con esta que es la solución para priorizar y actuar ágilmente. Aquí estoy yo, Alejandro Lang, desde Capacita, y al mismo tiempo Pablo Marek, que va a estar acompañándome durante toda esta charla. Pablo, Hola Ale, ¿cómo te va? Bienvenidos y bienvenidas a todos en este nuevo encuentro de Meet the Experts, hablando esta vez un poco de planificación ágil, un poco de objetivos y sobre todo de ejecución. Ya vamos a ir desandando por qué vamos a hablar básicamente de ejecución. Muy bien Ale, comenzamos. Como perfecto, decíamos, vamos a arrancar comenzamos. este Meet the Experts. Somos Capacita, una empresa de formación ejecutiva y de equipos de trabajo especializada en metodologías ágiles, innovación y management. Venimos trabajando nosotros particularmente con Ale, nos escucharán nuestro tono argentino, ya hace 2 años y pico en Costa Rica, trabajando en varios clientes, así que estamos siempre muy a gusto cuando nos convocan para algún tipo de actividad allí. Perfectísimo. Bueno, y aquí estamos nuestros Instagram y también son los mismos para encontrarnos en LinkedIn. Nos pueden encontrar en LinkedIn como Alejandro Lang, @Lang Alejandro, el /Lang Alejandro, y lo mismo Marek Pablo en Instagram y bien en LinkedIn. No vamos a hablar sobre nosotros en sí mismos, nos pueden encontrar ahí, que es donde van a tener la información, y al mismo tiempo nos pueden seguir en la página de Capacita, que estamos en LinkedIn también como capacita.cr, o bien también en el Instagram, que es @capacita.cr. Excelente. Bueno, para arrancar, estamos viendo un montón de logos de empresas que son muy conocidas. Algunas son bastante nuevas, pero la mayoría son bastante grandes. Son esas empresas que se llaman exponenciales, que han crecido a una tasa, a una velocidad interanual extrema. Con lo cual, todos los desafíos de crecimiento, de estructura, a la vez que van creciendo en ventas, enfrenta a los equipos que dirigen estas empresas a un sinnúmero de inconvenientes. Y cuando nosotros trabajamos con empresas, vamos a decir medianas, de 1000 empleados, 2000 o de 500 empleados, siempre traemos, ¿no? Como ejemplo, bueno, ¿qué le pasará a un gerente que está en una estructura de 3000, 5000, 10000 personas, que además está en muchos países? Bueno, como para también tratar de bajar ese drama que tiene el gerente con el que estamos trabajando en este momento. Pero hay algo que tienen en común todas ellas, hay algo que tienen en común todas estas empresas, y es que utilizan OKR como un sistema de gestión de objetivos y planificación ágil. Así que es para arrancar fuerte, para arrancar fijándonos en nuestra mente que algo debe tener este sistema, esta metodología, esta práctica, para que estas empresas realmente lo hayan adoptado y les funcione, ¿no? Y es importante que no solamente este tipo de empresas son las que pueden utilizar, porque muchas veces a uno le ocurre que dice, no, son estas empresas que son grandes, monstruosas en tamaño, son los únicos que pueden utilizar, y no es así, sino que esto sirve para poder trabajar en cada uno de los equipos y al mismo tiempo para poder llevar la estrategia a la realidad. Por eso terminan utilizando este tipo de metodologías todas estas empresas. Hay muchas que ustedes van a observar ahí que son, como decía Pablo, las exponenciales, y al mismo tiempo muchas empresas que están en lo tecnológico hace tiempo. O sea, no importa que sean de las modernas exponenciales, sino también hay muchas de toda la vida que utilizan este tipo de metodología y que a ustedes les va a servir completamente, y se puede hacer plug and play de esto en cualquier tipo de empresa, sea pequeña, sea mediana y sea grande. Esto tiene mucho accionable y lo vamos a ir viendo al final de toda la metodología, que también se utiliza con otras metodologías que van asociadas. Sí, lo interesante es que puedas pensar cuál es tu tasa de crecimiento mensual, interanual, porque estas empresas tienen a veces crecimiento
de 100% mensual de crecimiento, ¿no? En ventas, en pedidos, trasladar todo al operativo. Y tienen que ampliar sus plantillas también de manera exponencial, incorporando de a 60, de a 100 colaboradores para acompañar ese crecimiento. Entonces, si en tu empresa, en tu organización, van más despacio, eso es lo que tenés que tomar para decir, bueno, este sistema si le sirve a estas empresas que van a una velocidad extrema, donde justamente el caos y la vorágine hace que sea difícil comunicar, no establecer prioridades, etc. Bueno, si tus tasas son menores a estas, tenés que entonces sentirte que podés implementar este sistema, ¿no? Y si además tu escala, tu tamaño es menor, muchísimo, muchísimo mejor. Eh, Bien, nosotros vamos a empezar hablando primero de planificación y de objetivos, porque probablemente muchos de ustedes hayan intentado, en el tiempo que llevan en su empresa, si tienen áreas a cargo, si tienen una empresa a cargo, distintos sistemas de fijación de objetivos, distintos sistemas de planificación, y por sistema nos referimos a una manera ordenada y sistemática de llevar adelante lo que la organización pretende, esto de ver más allá del día a día y poder bajarlo, plasmarlo, no solo hacia nosotros, porque toda vez que trabajemos con otros tenemos que poder bajar de una manera clara para el resto, y a su vez poder priorizar y poder con esos equipos establecer algún sistema de seguimiento, ¿no? Para saber si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si estamos teniendo los resultados que tenemos que tener. Entonces, podés pensar en este momento los distintos sistemas por los que fuiste pasando en tu historia con respecto a planificación y fijación de objetivos, y repasá cuáles han sido los mayores problemas que enfrentaste. ¿Dónde están para vos los mayores inconvenientes, limitantes a la hora de enfrentarte a definir y fijar objetivos, a tratar de trasladarlos o transmitirlos a otros, y después hacer ese seguimiento para ver si finalmente resultó o no resultó y si hicimos lo que teníamos que hacer? Entonces, tratá de identificar cuáles son esos problemas. Ale, vos, ¿cuál pensás que son esos principales problemas? Y bueno, vamos a ver que entre los principales problemas es cómo llevamos, muchas veces nos pasa que en las organizaciones vemos que el CEO o la cúpula directiva tiene esa mirada hacia el futuro, pero al final eso no se pasa a la acción. Y el año empieza a pasar, los años empiezan a pasar, y esa misión y esa visión no va de la mano con las actividades que se hacen. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué no llegamos después a conseguir las ventas que queríamos? ¿Por qué? Y esto lo vamos a ir viendo porque esos famosos objetivos no son de dirección, no me hacen hacer actividades, no me hacen hacer cosas. Y eso es lo que vamos a terminar logrando con este tipo de metodología que estamos viendo hoy con Pablo. Sí, de hecho, muchas veces decimos que está bien fijar objetivos de resultado, pero si solo dejamos eso, creamos como un estrés donde todos los días nos imaginamos en un escritorio mirando ese resultado al que tengo que llegar luego de un año, y estoy acá hoy, martes 31 de mayo, faltando una cantidad de días para terminar el año, y no puedo relacionar ese gran objetivo y ese gran resultado a lo que hoy podría ser para avanzar hacia ahí, para saber si estoy haciendo algo que está ayudando a lograr ese objetivo. En definitiva, no nos ayuda a ordenar, sí nos ayuda obviamente a fin de año para saber si lo logramos o no, pero nada más que eso. Pero ya es historia. Cuando sea 31 de diciembre, ya va a haber pasado el año y no nos sirve nada juntarnos ahí a ver lo hicimos o no lo hicimos, ¿no? Entonces, esto tiene mucho foco en la ejecución, y algo muy importante, que es cómo hacer para no absorbernos por el tornado diario, porque nos chupe la urgencia, nos chupe el día a día, y poder separar un espacio para estar trabajando en algunas acciones de impacto, más allá de las obligaciones, más allá de las urgencias, más allá de las demandas o requerimientos. Hay un momento donde las gerencias y los equipos tienen que establecer ciertos bloqueos para decir: acá vamos a cuidar nuestro tiempo y vamos a poner energía y recursos para hacer eso que necesitamos hacer. Y esto es bien difícil, o sea, es fácil decirlo, pero es bien difícil. Creo que diariamente uno lucha con esto. Y entonces, en la medida que toda la organización esté alineada bajo un mismo sistema, esto ayuda mucho, porque cuando uno rompe con ese compromiso, el otro
puede levantar la mano y recordar cuál es el sistema establecido, ¿no? Entonces vamos a ir desandando un poco esto para lograr entender cuál es la gran diferencia de los OKRs. Y, Bueno, observamos con estas palabras inspiradoras que uno de la parte más difícil en cuando crece una empresa, y sobre todo estas empresas exponenciales, pero tomen también a sus empresas. Cuando crece, la cosa más difícil es escalar la comunicación. Es lo más complejo. Entonces, vamos a necesitar algún tipo de metodología que nos sirva para escalar eso y de manera rápida. ¿Cómo le decimos a la gente lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer? y El qué, quién, cómo. al revés también, Ale, ¿no? Esto de, bueno, si yo soy colaborador, un mando medio, tengo tanta información, porque creo que la mayor información, siempre el volumen está en las bases operativas, luego en las bases tácticas, en los mandos medios. ¿Cuál es la información que realmente tengo que saber? ¿Cuál es la información que debo trasladar a los niveles superiores? Y ahí también está la cuestión, ¿no? Cuando crecemos, se multiplica la información, se multiplica la cantidad de cosas a comunicar. Y entonces, qué es lo único que deberíamos saber o cuáles son las únicas métricas o las únicas cosas importantes que deberíamos saber? Y entonces, ponernos de acuerdo en eso nos ayuda a justamente sacar, despejar todo lo que es secundario, ¿no? Y ahí ya hay un gran trabajo desde el inicio, desde el comienzo, para ponernos de acuerdo sobre eso. Y uno de los puntos de este tipo de metodología va a ser encontrar esas palancas que nosotros, tocando esos botones, para decirlo así, podamos generar mayor resultado. Y aquí empezamos a ver un poco de la historia de cómo llegamos a los OKRs. Y esto es importante, cada vez que nosotros hablamos de la historia no significa que esto ha muerto. El Management 1.0 sigue en todas las empresas y hay partes de la empresa que puede funcionar como Management 1.0 y no significa que va todo a ser 3.0. Pero el Management 1.0, la historia de la administración, o sea, la escuela científica, la escuela clásica, ¿de qué nos hablaba? De las organizaciones como máquinas. El estilo de liderazgo es de mando y control, esto para ponernos así, más como hablaba uno de los especialistas de esa época, Fayol. Tenemos también en cuenta esto de que buscaba minimizar errores, estandarización, planificación de arriba hacia abajo, el de abajo no te pago para que pienses, sino para que hagas, y las metas son 100% descendentes. Vos no tenés nada que ver con las metas, yo te manejo las metas, esto del taylorismo, de medir con un cronómetro y ver qué te está pasando, y aquí observamos esta imagen de tiempos modernos de Charles Chaplin, que nos muestra en definitiva qué era esto del Management 1.0. Bueno, y por eso te podés sentir identificado, te podés sentir tocado si encontrás algunos elementos todavía en tu forma de gestión. Esto en la pandemia nosotros lo marcamos mucho, es decir, al no estar en el mismo lugar físico, si seguías con el paradigma de querer ver a tu gente sentada en la computadora, querer verla trabajando, el paradigma del horario, el paradigma de que te informen, bueno, todavía entonces tenías elementos del Management 1.0. Y también pensá si tus objetivos los creás vos o te bajan. ¿Y cuál es la gran diferencia? La motivación, la apropiación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir también evolucionando a lo que se llamó luego el Management 2.0. Estamos simplificando un poco la historia, pero aquí sí aparece un poco a la persona en la escena, se dan cuenta que es un activo, y la persona, al ser un activo, se empieza a tener como más consideración, ¿no? Pero todavía el líder siente esa necesidad de imponer su jerarquía, ¿no? El poder de la firma, hacer las cosas así porque yo lo digo o porque yo soy el jefe, ¿no? Y por más que piense algunas cosas de mejor trato hacia la persona, o ahí aparecen los sistemas de incentivos, por ejemplo, bueno, fíjense que todavía sigue esta verticalidad, todavía sigue esta lógica descendente, ¿no? Sí, teniendo un poco más en cuenta a la persona, pero por ahí todavía cero empoderamiento, ¿no? Ahí falta bastante todavía aquí para sentirnos que una empresa está evolucionando con autonomía.
Así es, y esto es la llegada de varias escuelas a lo que es el management, es la entrada de la escuela de la psicología, de la sociología. Ahí arrancamos con todo ese tipo de pensamiento científico dentro del management, y por otro lado es la llegada también de la matemática y de la computación también al management. O sea, empezamos a observar desde dos ángulos, el ángulo de la psicología y la sociología y al mismo tiempo la entrada de los sistemas, que eso va a hacer los primeros grandes cambios, la primera ola de la transformación digital. Bien, entonces, por más que pongamos el valor y el activo en las personas y declaremos que las personas son importantes y les demos incentivos y los tengamos contentos, pero si sucede esto ante un evento de resolución de problema, un equipo está trabajando en pensar una solución y nuestro líder hipopótamo dice, es la opción B, no está dando lugar para nada al empoderamiento, a la creación de valor, a la autonomía. Y ahí es donde decimos que hay un taylorismo disfrazado, ¿no? Seguimos todavía con esta lógica del poder o el centro en el líder, ¿no? Por más que se haya denominado el líder de servicio, diciendo, bueno, yo me voy a ocupar de que mi equipo esté bien, pero no se trata de las personas, se trata de cómo queremos que las personas se desempeñen para la performance general de la organización. Entonces, esto que generalmente tomamos la decisión final desde el líder, o no dejamos opinar, o creemos que desde nuestro escritorio podemos tener la solución, en vez de dejar al equipo encontrar la solución, explorarla, bueno, ahí estamos anulando, como se dice, el potencial. Bueno, aquí tenemos palabras de Peter Drucker, que vamos a decir que es el último gran gurú del management, para ponerlo desde ese punto. Y él ya nos hablaba sobre que el management se trata de seres humanos, o sea, cómo hacemos que estas personas lleguen a resultados. Esa es la gran búsqueda que tenemos nosotros como líderes dentro de las organizaciones, que tenemos que acompañar a que personas hagan resultados sin nosotros poder hacerlo. O sea, nosotros no vamos a poner las manos en la masa, no vamos a estar amasando, sino vamos a tener estos panaderos que van a hacer los panes por nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos lleguen a esos resultados? Y esa es la gran búsqueda que nos habla Peter Drucker y es la gran búsqueda del management hoy por hoy. Y así llegamos a este concepto de evolución que le pusimos Management 3.0. Más allá de que hay metodologías específicas de Management 3.0, aquí queremos graficar como evolución del management, ¿no? Donde la gestión está puesto en el sistema, no en las personas, porque ahí es donde, si nosotros enfocamos todos como equipo en el sistema, pensamos cuál es el mejor sistema para que las personas se luzcan, para que las personas se potencien y que en definitiva el resultado final sea el mejor como queremos, ¿no? Entonces, esta analogía podemos pensar la organización como una ciudad donde vos te podés mover libremente, siempre y cuando permitas que toda la comunidad se beneficie. Es decir, podemos hacer todo lo que queramos con libertad y autonomía, pero en un marco de esos resultados que estamos buscando, ¿no? Si todos entonces estamos ganando, podés desenvolverte. Y entonces acá este concepto de la responsabilidad, donde todos son parcialmente responsables de contribuir y algunos son responsables del todo, hace a este concepto sistémico que hablaba Ale anteriormente, ¿no? Entonces, un poco la aspiración es cómo gestionar mejor con menos gerentes, ¿no? No poniendo tanto foco en el líder como ese salvador, sino en el sistema que permita que todos los equipos de trabajo brillen y tengan un desempeño superior. Y acá tenemos una gran frase, y ahora vamos a decir del gurú de lo que es los OKRs, que es, hay tantas personas trabajando tan duro y logrando tan poco. Y esto creo que es uno de los puntos que tenemos que entender completamente. Uno muchas veces entra a ayudar a empresas desde nuestro lado, con Pablo, dentro de Capacita, y una de las problemáticas que observamos es que la gente trabaja en serio, trabaja duro, hace esfuerzo, pero no llega a resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo que se dice girar en falso. No saben realmente hacia dónde están yendo y eso es una de las grandes problemáticas. Y volvemos con esto. Podemos llegar a tener una misión y una visión, pero esa misión y visión
esas estrategias no pueden llegar a realizarse en la práctica. Y esto es lo que terminan descubriendo Andy Group dentro de lo que es su forma de trabajo en el management. Sí, y esto es tan tramposo porque en términos de productividad muchas veces podés pensar que trabajar muchas horas y que estar haciendo de todo esas horas y sentir que de 8 a 8 estuviste sin parar resolviendo problemas, sacando cosas y terminás el día y la sensación es, bueno, ¿en qué avancé? ¿No? O peor, ni siquiera saber si avanzaste en algo porque no sabías en qué tenés que avanzar, simplemente sos una máquina de resolver. Entonces, esto se vio mucho en pandemia, digamos, mucho, donde se desdibujaron un poco los límites, los horarios, ¿no? Y gente trabajando de mañana hasta la noche, trabajando y resolviendo, pero ¿cuáles eran los resultados de impacto que se estaban buscando? Entonces, que todo empieza por esta definición clara que dé el marco y el camino a seguir, ¿no? Para luego sí avanzar en esa autonomía y en la inteligencia. Siempre vamos a hablar del término de efectividad, esta combinación de eficiencia y eficacia, es decir, cómo lograr las cosas que queremos lograr, pero haciendo lo menos posible o gastando los menores recursos posibles, ¿no? Tenemos que pensar en términos no solo de recursos, sino de tiempo también. Así que ahí es donde vamos a meternos, ¿sí? Cuando nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que todos tenemos claro esto, ¿no? Si hay personas, tenemos que motivarlas, porque si no, no van a avanzar hacia los objetivos. Tenemos que empoderar los equipos, porque los equipos cuando tienen autonomía, se enaltecen, toman valor, eso está claro. Tenemos que alinear, porque si todos están mirando para cualquier lado, ahí despilfarramos, ahí estamos descoordinados. Si nadie tiene claro, bueno, va a haber problemas, o sea que eso también lo sabemos. Tenemos que desarrollar las competencias necesarias y ahora las nuevas competencias que requiere esta nueva economía post-pandemia. Y por tanto, crecer la estructura si hacemos crecer la organización. Bien, lo tenemos claro, o lo deberíamos tener claro. Pero ahora es, ¿cómo hacemos entonces con un sistema simple para que todo esto esté incluido? ¿No? Entonces, ahí donde vamos a destacar el poder de cuando los métodos son simples, porque vamos a ver que tienen pocos elementos, tienen algunas reglas y algunos trucos, ¿no? Y esos creo que son los mejores sistemas, no los que complican, sino los que son simples y además permiten implementarlos. Nosotros con Ale hacemos este ejercicio muchas veces, que parece un poco maligno, pero delante de los equipos decimos, o le pedimos a los directivos que escriban, ¿cuáles piensan los directivos que son las prioridades de los mandos medios? A los mandos medios les pedimos que escriban cuáles piensan que son las prioridades de su equipo de trabajo. Y después hacemos el trabajo inverso. Le decimos a los equipos de trabajo que escriban cuáles piensan que son sus prioridades. Les pedimos a los mandos medios que describan cuáles piensan que son sus prioridades. Y lo que hacemos después es machear y comparar, ¿no? Y qué van a adivinen qué es lo que pasa en la mayoría de los casos. No hay coincidencia, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de alineación y de claridad. Es terrible. Es más, esto lo pueden hacer ya mismo con sus colaboradores, en sus organizaciones, lo pueden hacer mañana mismo para ver esto. Pregunten realmente cuáles son estas prioridades. Prioridades, no estamos hablando de objetivos. ¿Cuáles son las prioridades de trabajo de este mes, de este trimestre, de esta semana? Pregunten sobre eso y las cosas que pueden llegar a escuchar son completamente distintas. Escríbanlas, machen y van a observar eso. Es muy buen ejercicio para darse cuenta uno que necesita este tipo de metodologías. Y ahí es cuando todos estamos alineados, todos sabemos dónde está el arco, sabemos dónde patear y meter el gol. O sea, hablando de una forma simple. Una de las grandes complicaciones es, sabemos cómo es el fútbol, pero no sabemos dónde está el arco, no sabemos dónde patear. Cuando todos sabemos dónde hay que patear, es mucho más probable que ganemos ese partido. Sí, y además lo interesante, como decía Ale, es, si son prioridades, son prioridades. Es decir, no puedes decir 10 cosas, 7 cosas, ni siquiera 5. Deberías decir 3, 2, máximo, ¿no? Y entonces el primer ejercicio es achicar, porque digo,
hay infinidad de cosas por hacer, hay infinidad de tareas pendientes siempre. Digo, nunca vamos a estar al día. Algo que hoy se habla tanto de lo exponencial, también tenemos exponencialidad de pendientes, ¿no? Es decir, cada vez se acumulan más las cosas por hacer. Entonces, la gran clave acá es cómo aprender a priorizar. Y la segunda cuestión es, bueno, si nosotros no lo volcamos en un lugar para comparar, no somos mentalistas, líderes y colaboradores. Entonces, al volcarlo y a plasmarlo, podemos comparar si estamos viendo la misma película. Lo que yo espero de vos versus lo que vos pensás que yo espero de vos. Y ahí es donde, una vez que acordamos y lo dejamos por escrito, todo se simplifica, ¿no? Todo el resto de cosas por hacer va a seguir, pero todo se simplifica. Como dice Ale, si el objetivo es patear al arco y meter goles, ese es el objetivo. ¿Querés hacer 20, 50 cosas más? Hacelas, pero hay que patear y meter goles en el arco. Ahí estamos viendo un poquito rápido también cómo acompañó a esa evolución que vimos antes en términos de sistemas o de metodologías para fijar objetivos, ¿no? Y fíjense que entonces OKR tampoco es algo nuevo, ¿no? ¿Vale? En el 99 ya John Doerr hablaba de esto en Google, ¿no? Así es, y acá podemos observar que todas las otras se siguen utilizando. El management por objetivos de Peter Drucker, la metodología SMART sigue sirviendo, o sea, para realizar muchas de las que son planificaciones anuales. O sea, nos va a servir muchísimo. Los KPI completamente nos van a servir. Sin KPI tampoco vamos a poder gestionar. No, esto no significa OKR o, o lo otro, sino significa sumar OKR. Y después en la llegada de estos objetivos y resultados claves que ahora vamos a explicar en detalle para qué nos van a servir, cómo los vamos a utilizar y obviamente lleva toda una lógica al sistema que no lo vamos a poder en este pequeño webinario, pero sí para entender para qué nos va a servir y en qué nos van a ayudar. Ale, yo también acá quiero agregar, que no está en la infografía, el sistema de Norton y Kaplan, del tablero que utilizó, fue creo de los primeros objetivos que utilizó de manera visual y gráfica las relaciones causa y efecto, ¿no? Este encadenamiento de causas, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran los procesos de crecimiento internos, luego el trabajo en procesos, luego el trabajo en clientes y luego el trabajo financiero como última consecuencia de resultados, ¿no? Y había un encadenamiento, incluso el proceso de armado de ese tablero era de relaciones de causa-efecto, y eso también OKR lo utiliza, solo que de una manera muchísimo más simple, ¿no? Y creo que está adaptado a esta economía tan veloz, y por eso es un sistema más ágil que el tablero de Norton y Kaplan. Bueno, aquí tenemos el libro donde se basa todo esto, que es Medir lo que importa, y es una de las primeras Biblias sobre este tema. Cada vez se va escribiendo más, se va hablando más en detalle sobre esto. Y lo más importante, que no es tanto la teoría, sino cómo lo llevamos a la práctica. Y es una idea muy simple, y ya lo dice el libro, o sea, no es tan complejo, pero lo importante es poder seguir la metodología y el paso a paso que nos va a dar esto, y que nosotros también es lo que trabajamos y lo que pregonamos. El libro súper recomendado que lo lean porque describe la historia de cómo lo utilizaron internamente, con caso real, con anécdotas, entonces con los pormenores y luego esto convirtiéndolo ya en una metodología y publicándolo para compartirlo con el mundo. Pero es muy, muy interesante y muy simple de la lectura y porque el método realmente es simple, lo vamos a ver ahora, lo vamos a desarmar. Bien, entonces OKR significa en inglés objetivos, resultado clave, ¿no? Ya el nombre es muy simple, objetivo, resultado clave. En el título de esta metodología está todo el sistema incluido y es una relación entre objetivos que quiero lograr y aquellos resultados clave que yo debo demostrar, medir para poder haber alcanzado esos objetivos, ¿no? Se denomina metodología, se denomina marco de gestión, porque permite, si está implementado a nivel de toda la empresa, después vamos a hablar de algunas particularidades de cómo implementarlo o cómo empezar en un plan de implementación, pero una vez esté implementado en toda la empresa,
es realmente un marco de gestión estratégica muy importante con el que las empresas, una vez que lo adoptan y si lo logran mantener, se lo quedan definitivamente por lo simple que es, ¿no? Crea mucha alineación, es muy dinámico, ideal para las turbulencias y los cambios de este mundo, y tiene como clave unas cadencias de rendición de cuentas, es decir, ciclos donde vamos haciendo seguimiento a lo que estamos haciendo, si está dando resultado o no, si vamos bien, seguimos, si vamos mal, lo modificamos, si vamos demasiado bien, nos subimos la vara solos, y esto es como el gran círculo que cierra todo el sistema, ¿no? Al tener una instancia donde tenemos que ver a través de una métrica, juntándonos periódicamente, si está o no dando resultado lo que hacemos, no hay discusión, ¿no? Es objetivar en lo absoluto, no hay forma de escapar aquí, no hay forma de poner excusas, porque es lo que priorizamos juntos al inicio, ¿no? Ahora vamos a armarlo un poco cronológicamente también. Estás muteado, Y ¿eh? esto es eh, algo importantísimo. Diseñar un plan es difícil, pero ejecutarlo aún más. Con Pablo trabajamos también una metodología de planificación anual que la amamos, o sea, de cómo funciona, y es increíble cómo ayudamos a organizaciones a que hagan estos planes a principio de año, que son difíciles muchas veces de hacerlo. Son complejos, pero de algo que nos fuimos dando cuenta a lo largo de nuestros años profesionales en esto, es que ejecutarlo muchas veces costaba, no se llevaban a cabo. ¿Y qué pasaba? Nos veíamos en los trimestres o en los semestres y muchas cosas no se habían avanzado. Y OKR es quien nace, y es donde empezamos a adaptar las sucesiones de OKR y de cómo trabajar con esto, dado que es este puente para llevar esta estrategia, esta planificación que hicimos a la realidad. Nos lleva a accionables. Esto es el famoso ideas en acción, o sea, es como esas ideas, que la planificación no deja de ser ideas, cómo llevamos a ejecutar esto, cómo llevamos esa planificación a la realidad, cómo hacemos para conseguir esos resultados. Algo que implica empezar a trabajar con OKRs es acordar qué es la definición de hecho, qué es la definición de haber logrado ese objetivo. Es decir, que además de definir ese objetivo, nos obliga a pensar sí o sí la métrica de resultado. Es decir, se piensa en pasado, de hecho. Es decir, ¿qué tengo que haber logrado? ¿A través de qué métrica lo voy a validar para decir que logré ese objetivo? Y entonces ahí ya hay un acuerdo de partes, es decir, ¿qué es definición de hecho? ¿Qué es que quiere decir que esto está hecho, que esto está logrado? ¿Qué es criterio de éxito? Entonces, hay un gran debate en la creación del OKR, porque tenemos que primero entender lo mismo. Y ahí hay un gran intercambio, ¿no? De nuevo, la visión que se da entre los niveles jerárquicos muchas veces es muy distinta, y este sistema, perdón, tiene algo clave que es de abajo hacia arriba. Entonces, los equipos son los que crean su propio OKR, poniéndolo a consideración de su nivel superior. No es un ejercicio en cascada, solo existen sí algunas definiciones de dirección anual o de objetivos de resultado, pero entonces los equipos lo que hacen es crear sus OKR para decir en qué van a aportar para el logro de esos objetivos de resultado, esos grandes objetivos generales. Y ahí es donde ya empieza todo el beneficio del sistema. Un objetivo creado por una persona o por un equipo tiene muchísimo más nivel de apropiación y de compromiso que si fue bajado para ejecución. Con lo cual ahí empieza el gran beneficio de esto. Lo segundo es que con lo único que nos tenemos que poner de acuerdo es con esos objetivos y esos resultados que van a medir que llegaste al objetivo. Luego de ese acuerdo, nos damos la mano y cada uno se va a su función a trabajar. Y entonces quiere decir que todo lo que vos hagas para llegar a ese objetivo es creación tuya y es decisión tuya. Y ahí está el segundo gran beneficio de esta libertad, esta autonomía que permite el OKR, que por supuesto exige un acompañamiento, un coacheo por parte quizás de hasta roles específicos. Existe el OKR Coach,
en principio, porque muchas veces las personas en los equipos no están preparados para tener de golpe tamaño poder en, primero, pensar qué es lo que deben lograr, segundo, definir libremente sus acciones. Con lo cual hay ahí un acompañamiento en una primera instancia muy, muy importante. Pero siempre aspirando a lograr esa autonomía y libertad en los equipos. Y aquí observamos esto de que tenemos que tener ese objetivo que sea desafiante y movilizador. O sea, y esto viene de la planificación que ya hacíamos antes de los OKR. Pero, ¿cómo va a ser medido? ¿Cuáles van a ser esos resultados claves que me estén movilizando hacia llegar al objetivo? O que tenemos que esperar, y esto es un clásico que para los que estén en venta, saber que el día 30 de un mes o 31, cuando están intentando cerrar ventas del mes para que se den esos resultados del mes. Y después verán cómo lo resuelven el mes que viene. Eso es una forma típica que se hace para intentar llegar a resultados que no fueron trabajados con esta lógica de poder ir viendo esos resultados claves para llegar a ese objetivo. Sí, además es tan dinámica que es casi experimental, es decir, nosotros podemos ir probando distintos caminos de acciones para ver qué impactos tiene, ¿no? Ahí está el juego de causa y efecto, es decir, hago determinadas cosas para ver si estoy moviendo o no la métrica de resultados que quiero lograr. Con lo cual, puedo ir alternando entre distintas acciones o actividades para ver si funciona mejor que otra. Y esto, digo, por eso este punto de estar encima o estar con esta revisión semanal para poder pelotear de alguna forma dentro del equipo o con el líder en ver si también hay otra forma mejor o si podemos descubrir juntos por qué nos está moviendo la métrica. De manera que estar tan encima de la ejecución y del impacto de esa ejecución, causa y efecto, hace que enseguida tomemos cursos diferentes. No nos deja dormirnos, no nos deja meter, como se dice, la basura debajo de la alfombra. Digo, enseguida está a la vista si está funcionando lo que estamos haciendo. Con lo cual, hay un foco extremo, como dijo Ale, en la acción y en la ejecución. Y también fíjense que lo importante sigue siendo achicar y priorizar, ¿no? Se habla de que cada equipo, cada persona puede tener hasta 3 objetivos máximo, porque piensen que cada objetivo tiene de 3 a 5 resultados claves, con lo cual va a estar manejando casi 15 resultados claves, para lo cual tiene que hacer tareas distintas para lograr mover esas métricas. Entonces, no podemos pasarnos de esa cantidad, porque se hace imposible de gestionar. Dividimos tanto la energía y el tiempo que no estamos moviendo nada, ¿no? Y el gran truco o el gran aprendizaje es ir descubriendo cuáles son las que más mueven esas métricas, ¿no? Hay un gran trabajo evolutivo de ir descubriendo, porque estamos todo el tiempo poniendo foco en hago A, ¿qué pasa con B? Y todo el tiempo estoy analizando eso, ¿no? Entonces, muy experimental, no nos deja, como digo, distraernos, ¿no? Entonces, esto es, creo, también uno de los mayores beneficios. No se puede gestionar gran cantidad de esto, no es una ingeniería tan grande como otros sistemas, ¿no? Se achica. Piensen que si esto lo multiplicamos a nivel de áreas, son una gran cantidad, pero como hay dueños, cada OKR tiene un dueño, cada uno se gestiona su OKR, con lo cual hay una descentralización ahí de, de la gestión de los OKRs. ¿No? No hay un gran, incluso la función Ale, en los sistemas de planificación central es que a veces está ese planner que es el que hace todo el compilado de cómo van, ¿no? Esa gran centralización de información. Entonces, siempre es como sacarme el foco sobre mí y que alguien más lo va a hacer. Bueno, acá es todo lo contrario, ¿no? Es un gran sistema descentralizado que va aportando hacia el logro de los objetivos a través de acciones, a través de métricas y a través de poder ver todas esas métricas de manera de cualquier nivel o desde cualquier arista. Y aquí observamos un poco de esta cascada que ocurre con los OKR también, que tenemos OKRs desde el CEO que tiene los OKR más estratégicos, o sea que mismo en las altas gerencias tenemos esos OKRs que van a ir de la mano con la estrategia planificada anterior, pero esto que nos lleva a la acción. Después tenemos los trimestrales, que son de los que se trabajan fuertemente
dentro de lo que es la metodología, que son los OKRs que se los denominan tácticos. Después tenemos los operacionales, que son los que se monitorea cómo es esto de los OKRs dentro de la semana, que ahora lo vamos a ver al final con la relación que hay con la metodología Kanban. Y también lo que es a cada fin de trimestre tenemos estas reuniones de OKRs para observar todo esto. Ahora lo vamos a ver también, Ale, en una forma secuencial de un año para entenderlo mucho mejor, para entender también a nivel de cómo la empresa define la estrategia y a partir de esa estrategia los equipos de abajo hacia arriba proponen sus OKRs, es que ahí es donde está encadenado esa cascada anterior, ¿no? Y cada objetivo, cada dueño de OKR tiene además ese encadenamiento de los resultados claves, ¿no? Y hasta ahí llega la información que se acuerda y que se visibiliza. Luego, todos los to-do, todas las tareas, todas las actividades que hacen las personas y los equipos son autoadministrables y son problema de cada uno. Se van a administrar también bajo un sistema, lo vamos a ver al final con Kanban, pero eso ya también quita ese volumen enorme de información que no hace falta que los niveles vean, porque si nos ponemos de acuerdo en el encadenamiento, en los objetivos y en los resultados, a partir de ahí todo el resto, cada uno a su puesto a hacer lo mejor que puede. Acá sí vamos a verlo, paso, si querés, sale acá. Quería mostrar esto porque acá es donde también lo vemos en dinámica, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Digo, sí a nivel anual puede haber una definición estratégica y alguna planificación de objetivos de resultado, objetivos generales, pero a partir de ahí los equipos empiezan a generar con vista en el trimestre. Es decir, el primer quarter lo definen y a partir de ahí empiezan a trabajar, ¿no? Todo el resto vendrá después. Es decir, foco en el Q1 y a partir de ese primer acuerdo, primera creación, empieza lo más interesante de reuniones de, yo lo llamo negociación y acuerdo, es decir, de abajo hacia arriba, proponiendo objetivos y resultados para ayudar a lograr los objetivos generales. Esa definición hace que veamos si estamos viendo la misma película, si en prioridades estamos alineados, y si podés darle un feedback o no sobre el camino que está eligiendo tomar el equipo o la persona que presenta el OKR. A partir de ahí, nos damos la mano, como decimos, y a trabajar. A partir de ahí, no nos vemos dentro de un trimestre, empieza esa revisión semanal, ¿no? Y ahí es lo más difícil de mantener, de hacer espacio en lo que dijimos al principio, esa dinámica y esa vorágine de demanda de tiempo y urgentes o del día a día que no nos permite mantener la lógica de estar en ese tiempo que tenemos que tomar para ver si estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Si vamos hacia el camino correcto. Entonces, ese espacio semanal, diría Ale, para mí sostiene todo el resto. Es decir, si se transgrede, por supuesto hay semanas que no se podrá, pero el gran desafío es esa gimnasia, que sea como sea en los equipos que a veces están deslocalizados, o que viajan, o que hay distintos elementos, no sé, cuestiones de clientes, cuestiones de proveedores, de todo tipo, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar siempre ese mini espacio de rendición de cuentas, ¿no? Ese pequeño detalle y gran desafío es el que sostiene todo el resto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el Q2, llegados al 1 de abril? Vamos a tener el trimestre donde nuestros resultados claves nos van a decir si lo logramos o no, eso que nos habíamos propuesto. Si es un objetivo de continuidad, estos de que podés volver a repetir, lo que te puede permitir es que te animes a más, por ejemplo, o que lo circunstancial o esa estrategia no deliberada, digamos, aparezca algo que nos podamos plantear en este segundo quarter, ¿no? O que haya cambiado la prioridad, que haya cambiado el contexto. Por eso es tan ágil. Es decir, podríamos borrar todos los OKRs del Q1 y volver a hacerlos en el Q2. Es como que empieza de nuevo, es como que empieza de cero, foja cero, ¿no? Entonces estamos viendo ahora el Q2. Y ahí volvemos a este ejercicio y también sacamos conclusiones del trimestre pasado. A partir de ahí dejamos definido nuevamente. Ahí sí hay un ejercicio de inversión de tiempo importante para poder lograr esto, ¿no? Pero de nuevo, una vez que acordamos eso, el trimestre lo dejamos liberado, por lo menos en los niveles más altos jerárquicos. Luego en los niveles mandos medios y operativos, este seguimiento semanal nuevamente, ¿no? Entonces, eso es lo que da todo el tiempo foco, foco y foco. Bueno, y aquí tenemos estas herramientas que nos van a servir también para ir viendo
cómo va caminando los OKR, podemos observar que también va de la mano con lo que se realizaba en la metodología de Norton y Kaplan. O sea, también podemos empezar a observar que se unen esto y nos sirve gamificación también dentro del mismo proceso para entender esto de cómo empezamos a ir y poder tener este tablero también sobre los OKR para poder observar cómo vamos en este camino hacia conseguir resultados. La búsqueda es cómo conseguir estos resultados. Sí, y acá, Leo, digo, no puedes escapar, ¿no? Podrían pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, supongamos, primer mes, donde siempre nos estamos calificando nuestro avance, o sea, la métrica del resultado clave. Imagínense que siempre nos estamos calificando en 0,5, 0,4, 0,3, 0,6. Estamos siempre por debajo del progreso esperado, y eso nos obliga, una vez puesto en la mesa y enfrentado a cambiar el rumbo, a cambiar lo que vamos a probar a hacer para tener el resultado que estamos buscando. Es decir, no funciona, ¿no? Las excusas no sirven, con lo cual ahí esto pone de manifiesto, fíjense cómo OKR pide la transparencia en las empresas más grandes. Cualquiera puede acceder al OKR de cualquiera, eso también es importante. Yo quiero saber cuál es el OKR del CEO o del CTO o del área de finanzas o del call center, si hay un sistema central lo puedo entrar a ver, ¿no? Entonces, la transparencia es parte de este método para que no te escapes, para que no sea nada oculto, para que no lo transgredas, ¿no? Es como, si no funciona, no sirve. Listo, cambiamos y vamos por otro, ¿no? Entonces, esta es la gran cadencia de seguimiento y de rendición de cuenta que enfrenta al equipo, pero no en el sentido de no lo lograste, el dedo acusador o el castigo, todo lo contrario, ¿no? Hay un espacio de aprendizaje y evolución constante. Hay una motivación por buscar esa causa que genere el efecto que estamos buscando. Es un desafío, hay una gamificación ahí, depende del líder también que exponga esto de una manera positiva, ¿no? De exaltar los que están haciendo las cosas que funcionan y instar a los que no están logrando los objetivos a que vean, a que tomen prácticas y que en definitiva el equipo mismo salga ganando, ¿no? Este concepto de si ganamos, ganamos todos, esta responsabilidad parcial de todos, del sistema, es fundamental. Aquí tenemos esta diferencia de los KPIs, que es el tablero que te dice la velocidad donde estás, mientras el GPS son los OKR, te llevan a donde querés ir. Acá es muy, muy visual esto de entender la diferencia entre OKRs con KPIs, que es tal cual lo que estamos observando. Uno me está dando datos, información, mejor dicho, porque yo puedo saber si voy a qué velocidad y cómo voy, si estoy fuera de la ley o no. O sea, me va a dar muchos puntos de esto, pero hacia dónde voy y cómo termino llegando, me lo termina dando el GPS, que son estos OKR que me van a dar la dirección de hacia dónde voy y al mismo tiempo tal vez vas cambiando calle por calle, porque justo una calle tiene una manifestación y tengo que doblar para un lado, justo hay un choque en otra y tengo que doblar para el otro y me va a ir ubicando y moviéndome. Lo mismo va a pasar con las metodologías estas trabajando dentro de la organización. Bueno, volvemos a traer a Norton y Kaplan, que mencionaban a esto las iniciativas, ¿no? Es decir, veías el KPI, pero decías, bueno, crea una serie de iniciativas para corregir y mover ese KPI. Bueno, en el OKR ya está embebido en el sistema mismo, ¿no? Ya Está estoy por default. definiendo, a la hora de que defino los resultados que me van a hacer mover el objetivo, ya estoy definiendo esas iniciativas, ¿no? Y después, bueno, todas las tareas que, como dije, de detalle para lograrlo. Así que acá queremos mostrar como un ejemplo donde se puede trabajar desde un Google Sheet compartido para empezar, ¿no? Hasta sistemas que ya existen integrados y en la nube para creación de los objetivos. Es decir, lo importante es que valernos de estas plantillas o de los sistemas para que no sea un problema el hecho de administrar los OKRs, el hecho de actualizar las métricas, ¿no? Debería ser lo más fácil. Entonces, se puede utilizar algo como están viendo, donde estamos definiendo el segundo trimestre de abril a junio,
donde acá están viendo un OKR, donde están definidos y a la vista los resultados clave que definimos para validar, lograr ese objetivo. En este caso son resultados de target, es decir, que se puede poner el target buscado, y voy poniendo el actual para ir midiendo. Fíjense cómo esto es de autoadministración también, dentro de la semana o dentro del mes, yo mismo ir viendo la progresión de los efectos de esas acciones que realicé. Con lo cual, cuando veo que voy al 25% y solo me queda un 33% del trimestre, claramente si sigo con esa tendencia no llego. Entonces esto también me da esas alarmas, suponiendo, por ejemplo, que no logramos esa cadencia de reuniones semanales, ¿no? Porque si no, esto sale a la vista en la reunión semanal. Entonces, tiene como varios, desde varios lados tenemos la forma de autocontrolarnos, de no escaparnos, de no buscar mirar para el costado. Es muy duro, es muy duro. Yo cuando me toca, en principio, acompañar equipos que tienen que definir sus objetivos y los resultados claves, la primera vez está todo bien, pero cuando a partir de la primera vez que se lanzan al camino de realizar acciones para mover esas métricas, es donde empieza la crisis, ¿no? Pero ahí es ahí donde hay que bajar el drama, porque es un camino de experimentación y aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que seguir probando para que funcione? Y ahí es donde semanalmente ese espacio al inicio es central, porque también donde volcamos por ahí ese miedo o esas preocupaciones, sobre todo si viene de una cultura organizacional del castigo o de mucha presión, ¿no? Aquí en OKR se habla de poner objetivos aspiracionales, ¿no? Se habla si vamos a definir ¿por qué estos objetivos funcionan en este sistema en empresas de crecimiento exponencial? Porque muchas de esas empresas se propusieron hacer cosas para un año y las lograron en un trimestre. Y cuando un equipo comprueba que pudo hacer algo en tan poco tiempo, que pensaba hacerlo en mucho más tiempo, adquiere un poder que es muy importante. Entonces, a la hora de definir los objetivos, hay un juego de subirnos la vara mutuamente. Se habla de si hay que definir este tiro a la luna, ese gran objetivo desafiante, ¿no? Esa misión casi imposible, pero que moviliza al equipo, ¿no? Lo inspira. O un tiro al techo, ¿no? Como se dice, algo que sabemos que es factible, que el equipo conoce, que puede lograr. Nosotros siempre decimos como un intermedio, ¿no? En alguno quizás hay que jugar con un tiro a la luna, como para movilizar al equipo y para ver cuánto puede lograr, ¿no? O sea, que en el ruedo está la comprobación. Entonces, OKR dice, si vos lográs el 100% con la métrica, hay algo que no hiciste bien, ¿no? O sea, si vos lográs un 70% de los objetivos, está bien. ¿Por qué? Porque estás tirando un objetivo bastante aspiracional y bastante desafiante que casi no es posible de lograr. Esto en metodología de creatividad o mental es que estirás, ¿no? ¿Vale? Es como estirar las posibilidades. Si yo te pongo algo que te parece demasiado extremo o difícil, bueno, vas a buscar mucho más posibilidades que yo te digo, lograr hasta acá, ¿no? Entonces también hace más creativos los equipos. Bueno, y aquí ya pasamos a una metodología que viene asociada, que es la metodología Kanban, que es para ver estos flujos de trabajo y hacerlo visible. Van muy enganchadas y es la que termina pasando a la realidad los OKR. Y es entender quién está trabajando en qué y cómo vamos. Nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero de una forma visual de este trabajo. La próxima, por favor. Y estos son los tableros Kanban, que los habrán visto. Aquí tenemos uno. Hay aplicaciones que ahora vamos a mostrar también. Y es muy simple. Lo que nos dice es qué hay por hacer, qué está en proceso y qué está listo. Pero importantísimo, ver en equipos de trabajo, porque uno lo puede hacer como una lista de tareas única y personal. Pueden haber Kanban propios, pero la metodología realmente se termina de aplicar y de hacer carne, como se dice, cuando uno lo hace en equipos de trabajo. De esa manera se puede observar cuáles son las cargas de trabajo que hay en el equipo, si hay alguien que está sobrepasado o no, y sobre todo, y lo más que nos va a servir, es para darnos cuenta si un problema se está haciendo un problemón.
O sea, a mí me encanta esto y nos va a servir también enganchado o asociado, mejor dicho, con lo que son los sistemas de reuniones. Y las daily meetings nos van a servir también para lo que son las reuniones semanales y tener como una lógica de seguimiento para las reuniones mensuales y trimestrales. Por eso es muy fuerte la utilización de esta metodología asociada con OKRs. Sí, y además es muy buena, Ale, por el hecho de que decía antes de, bueno, definimos en conjunto líderes y equipos los objetivos y los resultados clave. Pero esos resultados clave, si bien son cortos, porque estamos hablando de trimestre, están lejos. O sea, imagínense que estamos en 1 de abril y estamos definiendo un resultado que tenemos que lograr el 30 de junio. Nos damos la mano y nos vamos a nuestro puesto de trabajo, a nuestra oficina, y decimos, y empieza a sonar el teléfono, y empiezan a llegar los correos electrónicos, y digo, empieza la diaria. Entonces, ordenar en un tablero qué cosas voy a hacer, poder pensar, es el gran sistema de autoadministración en principio, personal, luego de equipo, porque si todos podemos volcar en este tablero esas acciones que empezamos a probar a hacer para mover las métricas de resultado, es fundamental, de nuevo, lo visual. De nuevo nos permite verlo, ordenarlo, modificarlo, ver congestiones, ver dónde estamos trabados, o ver cómo vamos, si estamos bien, ¿no? Entonces, esto es lo que encaja perfecto con luego de definir los resultados claves, ¿no? Bueno, y esto, como decíamos, nos sirve como un modelo de seguimiento y rendición de cuentas que lo podemos tener de manera presencial. Esto es lo importante, que lo podemos hacer de esta manera, que es con tableros visuales a la vieja usanza en las organizaciones, o la próxima, Filmina, por favor, o lo podemos hacer con herramientas colaborativas. Entre ellas podemos usar Monday, podemos utilizar Trello, Asana. Nosotros, propiamente dicho, en nuestro equipo de trabajo utilizamos Asana, pero Trello es uno de los que también más se está utilizando, y observamos que nos va a servir para tener este tipo de herramientas colaborativas visuales para poder observar el modelo Kanban y al mismo tiempo poder trabajar dentro de allí los OKRs. Excelente, ahí es donde estamos hilando, que vamos a definir primero los OKRs, pero fíjense que los OKR entonces van a estar al final de este flujo. Todo el encadenamiento de acciones diarias que hacemos van a tener un efecto, y eso va a impactar en las métricas de resultado que deberían impactar en los objetivos que queremos lograr, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos tiene que servir para mover estas agujitas, o es como decía Ale, patear al arco, meter goles, sino todo lo que hicimos nos sirve. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Abrimos si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta. Nosotros vamos a estar abriendo una certificación también de OKR para quien esté interesado en ir más a detalle sobre esto. O bien nos pueden consultar, preguntar en nuestra página de capacita.cr, o bien nos pueden consultar a nuestros Instagram o LinkedIn privados en @langalejandro o @marecpablo. Abrimos para cualquier duda o consulta, pregunta o consideración que ustedes estén viendo en este momento. Nosotros también recomendamos esto de empezarlo de menos a más, es decir, hacer una prueba piloto. A veces puede empezar por un área solamente, un área sola, creando sus primeros OKRs para que después sirva de ejemplo o de contagio para el resto de áreas hasta llegar al resto de la organización. También recomendamos empezar con muy, muy pocos objetivos y resultados claves, porque es toda una experimentación que requiere también de un cambio de comportamiento organizacional, porque requiere de, bueno, estos espacios donde nos juntamos primero a pensar, luego a crearlos, luego a acordarlos o a negociarlos, y luego a hacer esta rendición de cuentas y este seguimiento. Entonces, siempre, siempre es recomendable empezar con poco para tomar confianza, ¿no? Porque si nos entusiasmamos y armamos el gran sistema de objetivos y resultados, terminamos con una gran planilla y después quedamos abrumados porque no pudimos avanzar, o se nos desordena. Entonces, primero hay que tomarle el gusto a este sistema, a lo simple del sistema. Creo que lo más interesante, Ale, yo sigo hablando mientras alguien haga preguntas, es este ejercicio de sentarnos a acordar las prioridades, ¿no? Es como, mira, yo te propongo
estos OKRs, o sea que yo te estoy diciendo que yo estoy decidiendo invertir mi tiempo en estos resultados claves para lograr estos objetivos, y vos que sos mi superior estás viendo esa propuesta y puedes darme un feedback, puedes recomendarme algo, ¿sí? Tiene el poder de veto ese superior, pero con recomendación, ¿no? Siempre siguen siendo de abajo hacia arriba, eso es lo interesante de este método. Hay una pregunta, estás muteado, Ale. Tenemos una pregunta ahí, te la leo, Pablo. Eh, ¿Cuáles son buenas prácticas para construir los resultados claves? De los mayores retos es que se confunden con tareas. Sí, De los mayores, tal y cual. tenemos, ¿esta metodología es aplicable a cualquier rubro y sector o existen rubros más afines? La primera, excelente pregunta, Ricardo, es algo que en general en este proceso de creación, en la primera fase sobre todo, siempre los vetos, los rechazos son porque en los resultados clave se escriben como tareas. Uno de los trucos es que el resultado clave tiene que estar escrito en pasado, es decir, haber logrado tal cosa, ¿no? Me sitúa mentalmente al final del OKR. Es decir, si el trimestre es abril-junio, el resultado clave tiene que estar expresado como que, ¿qué es lo que tengo que encontrar en junio? El 30 de junio, ¿qué tengo que encontrar? ¿No? Entonces, esa es la manera de expresarlo en resultado, no en tarea. Es buenísima la pregunta. Pero bueno, la verdad también se hace con la práctica, ¿no? Se hace con la práctica en este ida y vuelta a estas versiones. Por eso decimos prueba piloto, definir. Nosotros empezamos siempre recomendando incluso un solo OKR por persona que tenga 3 resultados claves, ¿no? Entonces, se pone todo el foco en eso, en la redacción. Parece un detalle, pero es fundamental. Por eso es muy buena la pregunta, porque si nosotros no escribimos bien eso, después no podemos esperar que durante ese trimestre la persona tenga la autonomía, porque si estuvo mal definido lo anterior, después no hay impacto, ¿no? Entonces, se debe invertir un tiempo interesante en primero en la redacción. Nos suelen decir que nos odian cuando hacemos ese proceso de reescritura, porque es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Y porque además a veces escribimos resultados claves que son obvios. Es como, a ver, voy a dar un ejemplo, es como si el área contable de la empresa diría en un OKR que tiene que presentar el balance. Ya es una tarea de hecho que tiene que hacer. No tiene sentido escribirlo en un OKR, ¿se entiende? Es una obligación y se sabe hasta el momento temporal. Entonces, este ejemplo que es bien claro, sucede no tan claro en otras situaciones. Entonces, bueno, ahí es donde ese peloteo es muy rico para finalmente encontrar las cosas a las cuales me tengo que abocar para tener impacto. Perfecto, y ahí tenemos otra de las preguntas, Pablo. Ya, yo soy ahora ya el panelista, parezco. ¿Esta metodología es aplicable a cualquier rubro y sector o existen rubros más afines? No, yo creo que sí, a cualquier rubro, sin duda, y también en cualquier sector hay OKRs de recursos humanos, OKRs de finanzas, OKRs de operaciones, OKRs de ventas, OKRs comerciales, sin duda, porque bueno, si fuimos claros en la presentación, básicamente se trata de desentrañar cuáles son las prioridades y cuáles son esos objetivos que nos queremos proponer, aspiracionales, y cómo lo vamos a medir. Entonces, hay un ejercicio, por ejemplo, para definir los resultados clave, que es que en el resultado clave exista la sintaxis que voy a pasar una variable de X a Y. Es decir, que yo estoy planteando el movimiento de una variable, si por ejemplo quiero lograr, no sé, la métrica de satisfacción del cliente que pase de 80 a 89%, ¿no? Esa forma de expresarlo, que la variable pase de X a Y, ya me está dando movimiento. Entonces, yo estoy definiendo que quiero mejorar en esa variable porque pienso que eso me va a hacer alcanzar los objetivos y tiene impacto. Entonces, esto se aplica en cualquier tipo de rubro y cualquier tipo de sector. Eh, Realmente, por ahí, en la primera slide que vimos, muchas empresas pueden ser tecnológicas, pero en realidad es que viene de ahí por lo que explicamos de la característica de la velocidad en el crecimiento que sufren estas empresas tecnológicas. Y por eso dije también que si tu empresa crece a menores tasas, con más razón lo podés implementar.
O sea, con más razón. Perfectísimo, perfectísimo. Bueno, hemos llegado al final por el tiempo también de lo que estaba previsto. Han sido buenas preguntas, hemos dado un pantallazo de por qué necesitamos los OKR hoy en día para pasar esta estrategia a la acción, y al mismo tiempo hemos visto cómo otras metodologías como Kanban se asocian de la mano para poder llevar estos OKR todavía más a la acción. Y esto vamos concatenando para llegar a estos resultados. Esto es de mi parte, Pablo, no sé si quieres sumar algo más. No, excelente, creo que aportan otra metodología a esta agilidad que buscamos dentro de las organizaciones, ¿no? En este caso, con el sistema de planificación de objetivos y sobre todo de ejecución. Por eso el enlace con Kanban me parece central también. Si tus equipos están utilizando Kanban, si tus equipos están formados en alguna metodología ágil o ya trabajan con la metodología Scrum, por ejemplo, esto es realmente ideal, ya están entrenados, ya tienen la gimnasia, porque son los mismos elementos que utiliza otra metodología para otros fines, ¿no? Entonces, esto, como todo, es un camino que puede ir de menos a más, y que irán viendo los resultados a medida que lo vas implementando, ¿no? Tiene un efecto muy rápido, muy visible, si funciona o no, o podés identificar fácilmente por qué algo no está funcionando. Así que esperamos que haya sido de utilidad y aclaratorio. Nos encanta hacer este tipo de charlas para también abrir un poco lo que vamos viendo como metodologías de moda y esos nombres raros. Así que esperamos que haya sido de utilidad y de valor. Perfectísimo. Bueno, y para más información, en nuestros Instagram personales, @MarekPablo o @LangAlejandro, y mismo en el Instagram de Capacita en @capacita.cr, o bien en la página de capacita.cr o en el LinkedIn de capacita.cr. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por haber presenciado el presente webinar gratis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.